¿Alguna vez has tenido un sueño tan perfecto que al despertar sentiste una profunda decepción? Tal vez habías comprado la casa de tus sueños, te casaste con el amor de tu vida, te compraste un perrito y luego te despiertas. A veces quieres volver a dormirte solo para regresar a ese mundo donde tenías lo que querías. Bueno, te garantizo que esa sensación no se compara con las historias reales que estos internautas compartieron en Reddit. Historias que considero más que escalofriantes, más que una historia convencional de fantasmas o de asesinos. Escuchemos la primera juntos. En mi último semestre en la universidad, estaba caminando por donde un jugador de fútbol americano estaba corriendo y se chocó contra mí. Él pesaba como 150 kilos y yo unos meros 50 kilos. Mientras yacía inconsciente en el suelo, viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa que me aceleraba el corazón y me sonrojaba la cara. La cortejé durante meses antes de conquistarla finalmente. 2 años después nos casamos y casi inmediatamente ella me dio una hija. Cuando mi hija tenía 2 años, tuvimos un hijo. Mi hijo era la alegría de mi vida. Todas las mañanas, antes de irme a trabajar, entraba en su habitación y lo mimaba a él y a mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, me di cuenta de que la lámpara era extraña. Se veía como invertida. Seguía siendo tridimensional, pero simplemente estaba mal. Era una lámpara con una base cuadrada, roja con ribetes dorados en las 4 patas y una pantalla cuadrada blanca. Me quedé paralizado. No podía apartar la mirada. Me quedé despierto toda la noche mirándola. Y a la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer. Al principio solo me levantaba del sofá para ir al baño, pero pronto dejé de hacerlo también, ya que no comía ni bebía. Me quedé mirando la maldita lámpara durante 3 días, hasta que mi mujer se preocupó de verdad y llamó a alguien para que viniera a hablar conmigo. Para entonces, mi conciencia se estaba desmoronando y mi mujer estaba histérica. Se llevó a los niños a la casa de su madre, justo antes de que tuviera mi revelación. La lámpara no es real, la casa no es real, mi mujer, mis hijos, nada de esto es real. Los últimos 10 años de mi vida no son reales. La lámpara empezó a hacerse más ancha y profunda. Seguía teniendo dimensiones invertidas. Ocupaba toda mi perspectiva y solo veía rojo. Oía voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y empecé a sentir dolor. Un dolor jodidamente intenso. Las primeras palabras que dije fueron: me faltan dientes. Y abrí los ojos. Estaba tumbado boca arriba en la acera, rodeado de gente que no conocía. Muchos estaban asustados. Yo estaba completamente confundido. En algún momento un policía me levantó, me llevó por la acera y el césped y me tiró boca abajo en la parte trasera de un coche patrulla. Yo seguía confundido. El policía me llevó al hospital. Parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia y me hicieron tomografías y demás. Pasé por unos 3 años de horrible depresión. Estaba de duelo por la pérdida de mi esposa e hijos y lidiando con el hecho de que nunca habían existido. Tenía miedo de estar volviéndome loco, ya que lloraba hasta quedarme dormido con esperanza de verla en mis sueños. Nunca la he visto, pero a veces veo a mi hijo. Normalmente solo un destello en mi visión periférica. Siempre tiene 5 años y nunca puedo oír lo que dice. Esta no es la típica historia de terror con un intruso, un bosque o un espectro. Es mucho peor. Es el tipo de relato que te deja mirando alrededor y preguntándote si todo lo que ves es real. Me aterra pensar que algún día pueda ver esa lámpara y que la gente que amo hoy, acá, no exista.
Ese para mí es el auténtico terror. Sé que deben estar pensando que debe ser imposible haber vivido tantos años en un sueño si él solo estuvo inconsciente unos minutos. Pero la percepción del tiempo en los sueños no corresponde al tiempo real. Cuando dormimos, sobre todo en la fase REM, las áreas del cerebro que miden cronológicamente los segundos y minutos está alterada. Eso hace que podamos vivir historias larguísimas en un lapso muy corto. ¿Nunca les ha pasado que han hecho una siesta de como 15 o 20 minutos, pero su sueño se sintió como de 3 o 4 horas? Además, en experiencias cercanas a la muerte como esta, el cerebro está en estados extremos, como falta de oxígeno, estrés o disociación, que aumentan la velocidad del procesamiento de recuerdos y la imaginación. Si llegaste a este punto del video, es probable que nuestro contenido te esté gustando. Una suscripción o un simple comentario nos ayudará a que el algoritmo nos comparta a más personas. Al parecer, esta historia no es la única en el mundo de esta índole. Un hombre comentó en esta publicación que tuvo una historia similar. Esta me parece igual de escalofriante que la primera, tal vez incluso más que la primera. Escuchémosla juntos. Solía tener bronquitis a menudo, cada 2 o 3 meses, y una vez fue especialmente grave. Tenía amigos que me visitaban para asegurarse de que tomara mis medicamentos con regularidad, y uno de ellos preparaba mucho té de quinasia y se aseguraba de que lo bebiera con regularidad. No tengo ningún recuerdo de esa época. Durante ese tiempo, viví una vida completamente diferente. No fueron 10 años, solo unas pocas semanas. Era muy infeliz con mi vida en general. Estaba muy deprimido la mayor parte del tiempo e incluso tenía pensamientos suicidas. Mi mejor amigo había fallecido recientemente y básicamente toda mi vida era un asco y no encontraba la manera de arreglarla. Durante esas pocas semanas en las que estuve fuera, logré encontrar formas de solucionar la mayoría de esos problemas. Mi amigo incluso regresó. Estaba súper feliz. Conocí una chica estupenda. Me ascendieron en el trabajo. Todo era mejor. Una tarde, mi amigo y yo estábamos pasando el rato en nuestro bar favorito y me di cuenta de que no le había enseñado ninguno de los tatuajes que me había hecho mientras él estaba muerto. Fui a enseñarle el que me hice en su memoria y literalmente se estaba desprendiendo de mi piel, al igual que todos los demás tatuajes que me había hecho desde su muerte. En ese momento me di cuenta de que estaba muerto, que de alguna manera había tenido un hijo con una mujer que había conocido unas semanas antes, y que el bar en el que estábamos estaba abandonado, vacío y lleno de telarañas. Algo que ya había notado antes, pero que no me había parecido extraño hasta ese momento. Toda esa existencia termina allí, en ese bar abandonado. No hay más historia. Supongo que fue entonces cuando empecé a caminar por mi cuenta de nuevo, pero tampoco tengo ningún recuerdo de eso. De hecho, no tengo ningún recuerdo de nada durante la semana siguiente al despertar y empezar a caminar de nuevo. Durante esa semana, mis amigos me dicen que no hablaba ni hacía contacto visual. Rara vez comía delante de alguien. Me dejaban comida, volvían y encontraban el plato vacío. No morí. Debí de estar comiendo. No recuerdo nada de esto. Mis primeros recuerdos vuelven mientras estoy en el trabajo. Despertar y descubrir que no era real fue duro. Es difícil aceptarlo como realidad. Esto fue hace 3 o 4 años. A veces, cuando estoy muy estresado, pequeños fragmentos se cuelan en mis sueños. Los tatuajes que gotean, por ejemplo. Pero lo que más me persigue es que, de vez en cuando, tengo un sueño en el que estoy en el sofá con mi hijo, el mismo de arriba, y mi mujer está en la cocina haciendo algo. Suena el teléfono, lo cojo y es mi novia real. Ella me pregunta qué es ese ruido y yo le digo, es mi hijo. En cuanto lo digo, me doy cuenta de que ella no es la madre.
y que no es mi mujer la que está en la cocina. Entonces me despierto. Sé que es mi estúpido cerebro jugándome una mala pasada, pero algo en mi cabeza que no puedo explicar del todo sabe que es una realidad que aún no se ha producido, o una realidad a la que no he sabido llegar. De hecho, ha causado algunos problemas entre mi novia y yo, porque en el fondo de mi mente sé que algún día conoceré a mi esposa y que esto es temporal. He tenido médicos que intentaban decirme que me estoy volviendo loco. Da bastante miedo que alguien venga y te explique casi lo mismo sin haberte oído explicarlo antes, como si esto pudiera ser algo real. Lo siento por ti, hermano. No puedo explicar lo doloroso que es perder algo tan grande. Y luego, tener que intentar explicarte a ti mismo que nunca lo tuviste. Pero tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado con cosas como la lámpara en el mundo real? ¿Te aterroriza? Años después, todavía tengo momentos en los que creo ver algo extraño como eso, y la ansiedad es instantánea, como si estuviera a punto de perder mi realidad de nuevo. Vaya, qué día tan aterrador. Nunca había hablado de esto antes, y de alguna manera me reconforta escribirlo todo. Actualización. A lo largo de los años, muchas personas se han puesto en contacto conmigo por esta publicación. Han pasado 7 años desde que escribí lo anterior. Me he casado con mi novia. Me he mudado al otro lado del país. He comprado una casa y he cambiado de profesión. Ahora soy feliz, y cuando mis amigos de entonces me visitan, me dicen que soy una persona totalmente diferente y que se alegran de que siga vivo, de que sea feliz y esté sano. Mi mujer y yo vamos a tener nuestro primer hijo dentro de unas semanas, un niño. Tengo algunas cosas raras, como tu lámpara, que han pasado del mundo de los sueños al mundo real. La cocina del mundo de los sueños está en mi casa actual. Mi esposa compró la casa sin que yo la viera, y casi me desmayo la primera vez que la vi. En el mundo de los sueños también había una montaña frente a la casa, y esa montaña está a unos 2 kilómetros frente a mi casa ahora. No es una montaña similar, es la misma montaña. Conozco cada centímetro de ella del mundo de los sueños, y me dio un poco de miedo cuando veo una parte de ella en el mundo real por primera vez. Ha cambiado, han crecido árboles, pero todo sigue ahí. Mi esposa es la novia de la publicación original, no la esposa del sueño. Tengo sentimientos al respecto, pero los bordes se van suavizando con el paso del tiempo. Obviamente, mi amigo sigue muerto, y el bar del sueño sigue donde siempre, sin telarañas, al otro lado del mundo, donde lo dejé. He recibido tratamiento para algunos problemas de salud mental, y una vez que lo conseguí, dejé de tener interés en el alcohol o la marihuana de la noche a la mañana. Ahora la vida es buena, y ya no tengo esos sueños. Creo que fueron varias cosas. Creo que en parte fue el estrés, el dolor, la enfermedad mental y una leve intolerancia a la equinacia. Pero también creo que fue un poco de síntoma de cómo funciona realmente el universo. Tal vez la naturaleza del tiempo. Creo que tal vez el conjunto sensorial del ser humano solo puede experimentar este universo de cierta manera. Y a veces, cuando nuestro cerebro se rompe, las cosas se filtran debido a la verdadera naturaleza del universo. Quizás todo el tiempo y todas las versiones posibles del tiempo realmente ocurren a la vez. Y cuando tu mente se inclina de cierta manera, fragmentos de otros tiempos y versiones se filtran. No lo sé. Quizás mi recuerdo del sueño ha cambiado con el tiempo para adaptarse a mi realidad actual, y mi cocina y mi montaña se han superado y superpuesto a mi recuerdo del sueño. Acá termina la segunda historia, no menos escalofriante que la primera. Este es un duelo imposible, porque lloras por algo que nunca tuviste, y sin embargo los ecos persisten, lugares,
sensaciones, fragmentos, como si tu cerebro hubiera levantado un telón y te dejara ver por un instante una versión distinta del universo. Y es también un recordatorio de que nuestra mente es frágil. Después de escuchar esto, al igual que yo, probablemente mirarás tu lámpara, tu cocina o tus propios recuerdos con otros ojos. Además, imagínate casarte y que en el fondo no consideres a tu esposa la mujer de tu vida, porque finalmente esa siempre será la mujer de tu sueño. Es un secreto que me llevaría a la tumba. De hecho, tenemos un video con varias confesiones anónimas que muchos internautas escribieron para desahogarse en Reddit. Créeme, si salieran a la luz, sus vidas se arruinarían. Haz clic en el siguiente video para verlas.